El Pozo de Jacob, uno de los lugares más populares para nadar cerca de Wimberley, Texas, permanecerá cerrado al público durante un tiempo indefinido. Un pequeño dron descendió bajo la superficie. Sus luces atravesaron el agua azul y transparente del pozo. Los primeros 9 metros eran espectaculares. Rayos de sol filtrándose desde la superficie. Paredes de piedra caliza de tonos pálidos y destellos turquesa y dorados. El agua era tan clara que parecía aire líquido. Pero aquella no era una exploración ordinaria. La máquina estaba descendiendo hacia una zona prohibida, un lugar donde al menos 12 personas habían perdido la vida. Los científicos observaban sus monitores mientras el dron avanzaba por los estrechos y retorcidos pasadizos que los buzos conocen como la trampa. Habían llegado para cartografiar la cueva. Sin embargo, lo que captó la cámara fue algo completamente distinto. Un descubrimiento tan perturbador que parecía confirmar la reputación más oscura del lugar. El Pozo de los Susurros. En el paisaje seco y ondulado de la región montañosa de Texas, a las afueras del pequeño pueblo de Wimberley, el arroyo Cypress fluye sobre un antiguo lecho de piedra caliza formado hace casi 100 millones de años. En medio de sus aguas poco profundas existe una abertura oscura y casi perfectamente circular, de unos 4 metros de diámetro. Ese es el Pozo de Jacob. Durante una tarde calurosa, el lugar suele llenarse de familias, estudiantes y turistas. Las personas esperan su turno sobre las cornisas de piedra para lanzarse al agua, que se mantiene durante todo el año a unos 20 grados Celsius. El manantial es alimentado por el acuífero Trinity, uno de los sistemas de agua dulce más importantes del suroeste de Estados Unidos. A simple vista parece un paraíso, un oasis de agua cristalina y uno de los lugares naturales más fotografiados de Texas. Pero esa imagen es una hermosa ilusión. Cada persona que salta al agua está entrando por la boca de un sistema de cavernas submarinas enorme, complejo y mortal. El Pozo de Jacob no es un pozo convencional. Es un manantial kárstico, la abertura superficial de una caverna vertical que atraviesa distintas capas de piedra caliza y desciende hacia la oscuridad del acuífero. El proceso que lo formó duró millones de años. El agua subterránea, ligeramente ácida, fue disolviendo la roca grano a grano, creando cámaras y túneles que terminaron convirtiéndose en un laberinto que ninguna mente humana diseñó y que ninguna mano humana puede controlar. Para los bañistas, la aventura termina en el fondo de la primera cámara, a unos 9 metros de profundidad y todavía iluminada por el sol. Para los buzos de cuevas, esa cámara es solamente la entrada. El Pozo de Jacob es una leyenda dentro del mundo del buceo subterráneo, pero por razones terribles. Se le conoce como la tumba de los buzos. Por accidente geológico, la cueva parece haber sido diseñada como una trampa natural perfecta. Al menos 4 cámaras conocidas descienden hacia el interior de la Tierra, cada una más peligrosa que la anterior. Están conectadas por estrechos pasadizos cuyos nombres parecen advertencias. Para pasar de la segunda a la tercera cámara, los buzos deben atravesar una abertura tan angosta que fue bautizada como el Canal de Parto. Más adelante se encuentran lugares llamados el Ataúd y el Último Estrechamiento. No son nombres exagerados. Describen espacios que realmente han terminado con vidas humanas. La claridad del agua es una de las armas más peligrosas del pozo. El fondo de las cámaras profundas no está formado por roca sólida. Está cubierto por una capa de limo de piedra caliza, extremadamente fino, que se ha acumulado durante siglos. Una sola patada mal colocada con una aleta puede levantarlo y transformar instantáneamente el agua transparente en una nube blanca y completamente opaca. Los buzos llaman a esto una pérdida total de visibilidad. En esa oscuridad, la desorientación ocurre en cuestión de segundos. El buzo no puede ver sus instrumentos, encontrar a su compañero ni localizar la cuerda de seguridad que conduce de regreso a la superficie. Entonces aparece el pánico. Una persona aterrorizada consume su aire a una velocidad alarmante. Se pierde, agota su tanque y el pozo reclama una nueva víctima. Al menos 12 personas han muerto en estos pasadizos.
Algunos cuerpos quedaron atrapados en lugares tan profundos o inestables que su recuperación fue considerada imposible. El pozo se convirtió en su tumba permanente. A pesar de ello, la atracción de sus profundidades nunca desapareció. Buzos jóvenes y ambiciosos continuaron llegando. Querían bajar más, resolver el misterio y alcanzar lugares donde nadie había estado. La sucesión de tragedias se volvió tan grave que las autoridades instalaron una pesada reja metálica sobre la entrada de las cámaras profundas. Pensaron que así terminaría la historia. No fue así. Algunos buzos comenzaron a presentarse durante la noche con herramientas para cortar el metal. La reja fue abierta una y otra vez. El pozo se negaba a permanecer cerrado. Finalmente intervino la ciencia. Esta vez no enviaron a otro ser humano hacia la oscuridad, sino a una máquina que no necesitaba respirar. Una mañana tranquila, un equipo de investigadores y geólogos se reunió junto al pozo de Jacob. En la orilla habían estacionado una camioneta blanca, llena de monitores de alta definición. Ese era el centro de control. La máquina que utilizarían era un pequeño vehículo submarino operado a distancia, de color amarillo, llamado Explorer. Estaba equipado con cámaras de alta resolución, potentes luces y un sistema de sonar capaz de cartografiar las paredes de la cueva en oscuridad absoluta con una precisión de centímetros. Un grueso cable de fibra óptica lo conectaba con la camioneta y transmitía las imágenes en tiempo real. La misión parecía sencilla: descender hasta la cuarta cámara y construir el primer mapa tridimensional completo del sistema. Un técnico bajó el Explorer por la abertura del pozo. En los monitores apareció un mundo azul. La primera cámara era hermosa. La luz de Texas iluminaba las paredes en tonos dorados y turquesa. El operador inclinó el dron y lo condujo por una pendiente hacia la segunda cámara. El azul brillante se convirtió en un índigo profundo. A unos 24 metros de profundidad, la luz del sol desapareció por completo. Los focos del dron se encendieron y proyectaron conos blancos sobre la oscuridad subterránea. Las paredes eran lisas y pálidas, talladas por miles de años de agua en movimiento. Entonces, llegó el canal de parto. La abertura era apenas lo suficientemente ancha para que pasara el vehículo. El fondo estaba cubierto de grava suelta y limo. El operador redujo la potencia de los motores al mínimo y condujo la máquina con precisión milimétrica para evitar levantar sedimentos. Después de unos minutos, el dron salió a la tercera cámara. Un espacio más amplio, oscuro, silencioso e inmóvil. Los sistemas funcionaban correctamente. En el extremo de la cámara se veía una grieta estrecha. Era la entrada a la cuarta. El dron avanzó por el túnel. Las paredes se cerraron inmediatamente a su alrededor. El pasadizo era estrecho y el suelo estaba cubierto por una capa inestable de rocas y sedimentos. Ningún ser humano había visto aquel lugar con claridad durante décadas. De pronto, las luces iluminaron algo que no era piedra. El operador detuvo la máquina. Había un reflejo metálico. Amplió la imagen. En la pantalla apareció una aleta de buceo clavada verticalmente en una acumulación de grava. Dentro de la camioneta se hizo un silencio absoluto. La cámara se desplazó lentamente. A poca distancia había un tanque de buceo corroído, medio enterrado en el limo. Su regulador estaba cubierto por décadas de depósitos minerales. Un fragmento negro de traje de neopreno colgaba de una roca. Y entonces lo vieron. Dentro de una grieta, parcialmente atrapados bajo la grava que se había desplazado durante años, se encontraban restos humanos. Los científicos quedaron inmóviles. Aquello ya no era un estudio geológico. Se había convertido en una operación de recuperación realizada por un robot. El dron mantuvo su posición mientras sus luces iluminaban la tumba submarina. El equipo pertenecía claramente a otra época. Sobre el traje deteriorado todavía se distinguía una pequeña etiqueta. Mediante procesamiento digital, las letras comenzaron a aparecer. El nombre parecía decir Kent Maupin. Para el equipo, aquel nombre tuvo el efecto de un golpe. Kent no era simplemente otro buzo desaparecido. Su pérdida, ocurrida el 9 de septiembre de 1979,
había sido uno de los episodios más documentados y perturbadores en la historia del Pozo de Jacob. Su desaparición provocó una gran operación de rescate y dejó una herida en la comunidad de Wimberley durante más de 40 años. Ahora un robot parecía ofrecer una respuesta. Las imágenes mostraban el mecanismo mortal con terrible claridad. El pasadizo era extremadamente estrecho. El fondo estaba compuesto por grava inestable, capaz de fluir como un líquido lento cuando alguien la alteraba. Kent no se había quedado simplemente atascado. La cueva lo había enterrado. Pero la exploración todavía no había terminado. Cuando la cámara continuó avanzando, encontró otro conjunto de tanques y otra aleta. Kent no había estado solo. La cuarta cámara del Pozo de Jacob ocupaba un lugar especial dentro de esa mitología. Era la última frontera. Kent Maupin parecía hecho para aquel mundo. Experimentado, atrevido y obsesionado con el pozo, después de varias inmersiones que lo habían llevado cada vez más lejos. Aquella noche lo acompañaba Mark Brasher, estudiante de una universidad de San Antonio. Era aventurero y admiraba profundamente la experiencia de Kent. Formaban parte de un grupo de 8 buzos que había acampado cerca del pozo. Al caer la noche, Kent y Mark se colocaron el equipo. Otro buzo, llamado Joe, entró al agua con ellos. Lo siguió por la primera cámara, bajó hasta la segunda y observó cómo se introducían por el canal de parto hacia la tercera. Entonces, el plan cambió. En el extremo de la tercera cámara, Kent y Mark se detuvieron frente a una grieta oscura y comenzaron a quitarse los tanques de la espalda para empujarlos por delante. Era una técnica habitual para atravesar espacios muy estrechos, pero también significaba comprometerse por completo antes de poder observar lo que había al otro lado. Nadie le había explicado a Joe que ese era el plan. Intentó llamar su atención con la linterna. Mark no miró hacia atrás. Joe golpeó su tanque con el cuchillo de buceo, produciendo señales metálicas bajo el agua. Nadie respondió. Su propio aire comenzaba a agotarse. Mantuvo la luz apuntando hacia el túnel todo el tiempo que pudo, como un faro desesperado, y finalmente regresó hacia la superficie. Mientras ascendía, el agua cristalina se volvió blanca. Una nube de sedimento estaba expandiéndose por la cueva. Algo en las profundidades había alterado la grava. Joe salió solo. Miró la tranquila noche de Texas y comenzó a gritar pidiendo ayuda. En el fondo ya sabía lo ocurrido. El pozo se los había llevado. La policía llamó a Don Dibble, propietario de una tienda de buceo en San Antonio, antiguo buzo de la Marina y considerado uno de los mejores especialistas en rescates submarinos de Texas. Don llegó inmediatamente con su compañero y un grupo de voluntarios capacitados. Los demás buzos estaban reunidos en la orilla, conmocionados por lo que habían presenciado. Uno de ellos dijo haber entrado brevemente en el pasadizo y visto formas que podían ser cuerpos, ya cubiertos parcialmente por grava. Don observó la abertura oscura. Era demasiado tarde, había demasiado sedimento y el riesgo era excesivo. Decidió esperar hasta el amanecer. La mañana siguiente, los primeros rescatistas descendieron con pequeñas palas de jardín, utilizadas para excavar cuidadosamente en entornos submarinos inestables. Al llegar a la entrada de la cuarta cámara, encontraron un muro de grava suelta que llenaba el túnel como arena dentro de un reloj. Comenzaron a retirarla lentamente, pero por cada roca que sacaban, otras descendían desde arriba y ocupaban su lugar. La acumulación estaba en permanente colapso. Intentar retirarla hacía que la situación empeorara. Era como cavar un hoyo en arena seca, bajo el agua, en completa oscuridad y respirando aire comprimido. Don tomó entonces una decisión. Entraría personalmente. No enviaría a su equipo a un lugar al que él mismo no estuviera dispuesto a ir. Preparó su equipo, instaló tanques de aire de emergencia a distintas profundidades y extendió una cuerda de seguridad desde la superficie. Al llegar al túnel, calculó que disponía de unos 10 minutos. Introdujo la cabeza y los hombros en la abertura. En ese instante, toda la grava se desplomó. Una avalancha de rocas y limo cayó sobre él y lo enterró hasta los brazos.
El agua pasó de ser transparente a ofrecer una visibilidad nula. Don quedó inmovilizado en la oscuridad, sin poder mover los brazos ni avisar al buzo que se encontraba a menos de 1 metro detrás. Su respiración se aceleró involuntariamente. El aire que debía durar 10 minutos empezó a desaparecer mucho más rápido. Don comprendió que iba a morir en el pozo de Jacob junto a los hombres que había intentado encontrar. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento, su cuerpo sufrió una violenta convulsión, un reflejo instintivo de supervivencia que logró desplazarlo ligeramente. Entonces apareció una luz entre la nube blanca. Su compañero había comprendido lo ocurrido y avanzó hacia él sin vacilar. Extendió un regulador de emergencia dentro de la oscuridad. La mano de Don lo encontró. Lo colocó en su boca y respiró. Había regresado de un lugar del que casi nadie vuelve. Pero el peligro no había terminado. Durante la lucha había tragado una gran cantidad de agua y aire. Mientras ascendía, la presión disminuía y el gas atrapado dentro de su estómago comenzó a expandirse. El dolor se volvió insoportable. Sabía que subir demasiado rápido podía matarlo, pero permanecer abajo también significaba morir. Eligió ascender. Cuando salió a la superficie, su abdomen estaba enormemente distendido. Se quitó el regulador y gritó. En el hospital, las radiografías revelaron que la expansión del gas había roto internamente la pared de su estómago y causado una grave infección abdominal. El cirujano describió la operación como cortar una pelota completamente inflada. Era una lesión extraordinariamente rara, causada por una secuencia de acontecimientos prácticamente desconocida en la medicina del buceo. Que Don sobreviviera fue considerado casi un milagro. Mientras él luchaba por su vida, la operación de recuperación continuaba. Otros especialistas confirmaron que la grava era impenetrable. Para recuperar los cuerpos tendrían que extraer todo el lecho desde arriba, trabajando a gran profundidad con maquinaria industrial. Una compañía de buceo utilizó una enorme manguera de succión para retirar toneladas de grava. Trabajaron durante días, pero por cada metro que despejaban, las paredes inestables aportaban más material. El pozo llenaba nuevamente cualquier espacio que los hombres lograban abrir. El dinero se terminó antes que el túnel. 12 días después de la desaparición de Kent y Mark, la búsqueda fue suspendida. Los dejaron donde estaban. La entrada fue sellada con una cubierta y una reja permanente. Durante décadas, nadie pudo confirmar visualmente lo que había ocurrido en la cuarta cámara, hasta la llegada del Explorer. El dron consiguió algo que años de buceo y operaciones institucionales no habían logrado: un registro claro del lugar y del mecanismo exacto que lo hacía mortal. Sin embargo, las imágenes resolvieron el misterio físico sin responder al más profundo. Para quienes viven cerca de él, el pozo de Jacob nunca ha sido solamente una formación geológica. La piedra caliza de esta zona se formó durante el período Cretácico y ha sido transformada por el agua durante una escala temporal que convierte la historia humana en un instante. La región contiene cientos de cuevas y manantiales conectados a un mundo subterráneo que se extiende por miles de kilómetros cuadrados y que todavía no ha sido completamente cartografiado. El pozo de Jacob es una entrada directa al acuífero Trinity, una fuente de agua esencial para millones de personas. Durante más de un siglo, el caudal del pozo ha sido utilizado para evaluar la salud del acuífero. Cuando deja de fluir durante las grandes sequías, se convierte en una señal de alarma para toda la región. Durante generaciones, los habitantes lo describieron como un pozo sin fondo. El dron logró cartografiar las cámaras conocidas, pero estas representan únicamente las zonas que han podido explorarse. El sistema parece una colmena de pasadizos de piedra caliza que se extienden en varias direcciones. Algunos buzos que alcanzaron la cuarta cámara y consiguieron regresar, afirmaron haber sentido corrientes de aire procedentes de grietas en las paredes. Eso podría indicar la existencia de cavidades desconocidas al otro lado. El sonar del dron también detectó posibles espacios detrás de los túneles recorridos. Quizá la cuarta cámara no sea el final. Tal vez sea solamente un cuello de botella que conduce hacia un sistema mucho más profundo.
Los pueblos indígenas de la región ya consideraban los manantiales lugares sagrados, puntos donde la frontera entre el mundo de la superficie y el mundo subterráneo se volvía permeable. Algunas personas que han pasado tiempo en el Pozo de Jacob describen una sensación difícil de explicar: la impresión de estar siendo observadas desde abajo. Buzos que sobrevivieron a situaciones extremas hablan de una especie de impulso por continuar, de avanzar un poco más y mirar detrás de la siguiente curva incluso cuando la razón les ordenaba detenerse. Podría tratarse de un fenómeno psicológico o físico: narcosis por nitrógeno, acumulación de dióxido de carbono, niveles de oxígeno o sonidos de baja frecuencia producidos por el movimiento del agua. O podría ser algo que todavía no comprendemos. También existe una pregunta científica legítima sobre la vida dentro del acuífero. El Trinity es un sistema subterráneo antiguo y poco explorado. En otros acuíferos de Texas existen especies que han evolucionado durante millones de años en oscuridad total. ¿Qué formas de vida podrían haberse adaptado de manera similar en los pasadizos del Pozo de Jacob que ningún investigador ha alcanzado? No lo sabemos. La ausencia de conocimiento no equivale a la ausencia de posibilidades. El Pozo de Jacob es una maravilla natural, una ventana directa hacia uno de los sistemas de agua más importantes del suroeste estadounidense. También es una tumba que conserva al menos 12 vidas y se niega a devolverlas. Cuando los científicos analizaron las grabaciones del dron cuadro por cuadro, observaron algo que no habían comentado públicamente al principio. En el límite del alcance del sonar, más allá de la cuarta cámara, las señales parecían indicar que el pasadizo continuaba. No pudieron determinar hasta dónde. La señal se perdió entre la interferencia antes de ofrecer una respuesta. El pozo es más profundo que el mapa. ¿Es el Pozo de Jacob un lugar maldito? ¿Una simple formación geológica que por accidente resulta mortal? ¿O existe allí algo más extraño para lo que la ciencia todavía no ha encontrado palabras? Sea cual sea la respuesta, una cosa es indiscutible. El Pozo de Jacob ha guardado sus secretos durante mucho tiempo, y todavía no los ha revelado todos.